Eh, ¿De qué países y regiones provenían principalmente los inmigrantes que en aquel momento llegaban a España? ¿De dónde solían ser? Lo que tengo más reciente es como de principios del año 2000, quizá. Pues sobre todo rumanos, búlgaros, también latinoamericanos, sobre todo colombianos, posteriormente también de África provenían y bueno, eso es más o menos el recuerdo que tengo. ¿Y de qué lugares fueron el destino principal para aquellos que cuando usted era joven se iban de España, emigraban hacia otros países? Pues yo solo también vuelvo a repetir la experiencia la experiencia rural. Entonces funcionaba, o lo que yo recuerdo, funcionaba porque en un pueblo en concreto había una demanda de trabajo que generalmente solía girar alrededor de la agricultura, y venían como temporeros de cara a la aceituna, sobre todo, o para trabajar sobre todo, pues a la ayuda de ancianos, para el trabajo doméstico. Entonces venía una familia concreta de un pueblo concreto, por ejemplo de Rumanía, y se adaptaban, y una vez que estaban adaptados se abrían camino, entonces venían el resto de la familia, al año siguiente venían amigos de los amigos, así se iba haciendo como una especie de cadena o de puente, y se iban abriendo un poco, bueno, no me gusta decir guetos, pero sí funcionaba un poco como guetos. Y basándote en tu experiencia, ¿tú crees que hubo más inmigrantes o más emigrantes? ¿Más gente que venía a España o más gente que se iba de España? Pues en una primera época, cuando yo era muy pequeña, la mayoría de la gente salía, se iban a Francia, se iban a Alemania, a Bélgica, y bueno, y dentro de la misma del mismo país se iban a las zonas cercanas, en concreto pues de Toledo se iban a Madrid, de los pueblos de alrededor se iban a Madrid para buscar, sobre todo, pues para buscar trabajo. Y posteriormente, creo, si no estoy muy equivocada, emigraban más que inmigraban. Pues en los años 2000, precisamente con la apertura hacia Europa, venían España daba una impresión de cara al extranjero de mucho más trabajo, y desde luego tenía mejores condiciones, o aparentemente tenía mejores condiciones de vida y de trabajo que los países de los que provenían. Entonces comenzó toda una afluencia de inmigración mucho mayor, que fue aumentando hasta llegar al problema actual pues sobre todo del tema de legalizar esa afluencia. Vamos a entrar un poco en el tema de la migración. ¿Cómo ve que ha cambiado? Bueno, en el tema de la migración, España ha sido un país tradicionalmente de migración. Hay que tener en cuenta que nosotros a principios del siglo pasado, pues nos íbamos fundamentalmente a Argentina o por ahí. Posteriormente, en los años 60, el gran proceso migratorio de España se dio hacia Alemania. Pero una vez que ya ingresamos en la Unión Europea, como consecuencia del gran desarrollo industrial que tuvo España, pues acogió a gran número de inmigrantes. Después de Alemania, que acogió a 20 millones de inmigrantes, España llegó a acoger también hasta 10 millones. Y esto como consecuencia de ese desarrollo industrial. Nuestra migración fue más bien económica a España y poco política. Claro, hay países que yo asisto a numerosos seminarios dentro de los países de la Unión Europea y veo reticencias por parte de algunos, sobre todo los antiguos países del este, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, la República Checa, etcétera, donde son un poco reacios a recibir migrantes, pero fundamentalmente porque son más bien refugiados o emigrantes políticos. Pero claro, la Unión Europea nos dotó de unas normas generales que las tenemos que cumplir todo el mundo en materia de migración, y realmente España es de los primeros alumnos privilegiados en ese sentido.
¿Y dónde trabajan las mujeres? ¿Había diferencia de salario entre hombres y mujeres? Sí, sí que hubo una época ahí en la que había mucha diferencia en el salario y en las posibilidades de trabajo de la mujer. No podía desempeñar cargos, en cuanto se quedaba embarazada, pues no la despedían, pero casi la ponían en peores condiciones. Entonces sí que había mucha diferencia. Y una pregunta un poquito más personal. ¿Podías tener el trabajo que querías? ¿Había diferencia entre salario entre otros empleados? Yo creo que había mucha diferencia, no se daban las mismas posibilidades a los hombres que a las mujeres y sí que había diferencia, como os digo, de salario. Entonces obligaban un poco a la mujer a no trabajar, a quedarse mejor en su casa cuidando de sus hijos en general. ¿Y las mujeres eran obligadas a vestir de cierta manera? ¿Qué prendas de ropa no podían ponerse? Es que depende de la época que hablemos. Si, por ejemplo, la época de mi madre, pues no podían ponerse pantalones todavía. Eso me lo cuenta mi madre. Y bueno, y cuando, por ejemplo, moría alguien de la familia, mi madre, pues murió su padre cuando ella era muy joven, ya se tenían que vestir de negro, las mujeres. Los hombres solo se ponían algo como una cinta aquí negra, pero las mujeres ya tenían que vestir de negro hasta que, bueno, mi madre, yo qué sé, hasta después de 20 años siguió vistiendo de negro. Y esa sí que era la diferencia. Y ya te digo, pantalones, imposible, hasta mucho después. ¿Dónde trabajaban las mujeres? Bueno, las mujeres normalmente era quedarse en casa, hacer todas las cosas de la casa y ya últimamente salir a trabajar, pero seguir trabajando y haciendo las cosas de la casa. Eso siempre. ¿Y había diferencias en el salario entre hombres y mujeres? Por supuesto que sí, sí que lo había. Una persona, yo donde he trabajado, eran casi la mitad el salario de un hombre a una mujer, la diferencia. Siempre. ¿Tiene algún hermano o hermana? Sí, tengo un hermano 3 años mayor que yo. ¿Y su hermano ha tenido más oportunidades que usted? Yo creo que sí, porque a los chicos los preparaban para que tenían que seguir trabajando, mientras que la mujer en aquel tiempo podía trabajar de soltera, pero después cuando se casaba ya dejaba de trabajar, con lo cual no veían tan necesario que una mujer estudie mucho, porque dejaba el trabajo en el momento que se casaba. No fue mi caso, que yo seguí trabajando mucho después, ¿no? Muchos años después, pero mi hermano sí tuvo más. Yo lo veía más en cuestiones también de tareas de casa, de todo. Éramos las niñas que teníamos que colaborar, o ir a hacer la compra o algo. Los chicos no, pues no les mandaban a hacer esas tareas, ¿no? Y tuviste la posibilidad de poder sacar los productos agrícolas en la temporada o ¿cómo? En España principalmente se vivía de la temporalidad de ciertas frutas, hortalizas, verduras, y efectivamente pues se aprovechaba o se tenía un rendimiento más elevado en esa época del año y no se explotaban los campos durante todo el año, también se les dejaba descansar más sin necesidad de echar los químicos pertinentes para aumentar la productividad de la tierra. ¿Y cree usted que ha cambiado mucho cómo estamos informados sobre la polución y el cambio climático con respecto a 40 años, hace 40 años? Sí, claro. Europa, además ahora, la agenda de la nueva presidenta del Consejo Europeo lo tiene como prioritario, con motivo del cambio climático, que centrado en las energías renovables y en todas estas cosas, pues lógicamente esto no existía hace 40 años, cuando, como te he dicho anteriormente, estábamos en una sociedad preindustrial. Entonces se explotaban
el carbón, etcétera, etcétera, y sin embargo en toda Europa, y sin embargo ahora el carbón y todo eso ha desaparecido por nuevas energías alternativas. Eso hace que ante los fenómenos que están ocurriendo en el mundo, que hacen que cambie el cambio climático, pues hace que nosotros también nos adaptemos y se creen algunos aspectos para que esas energías nos adaptemos y sean energías renovables, medio ambiente y todo eso. Eso unido también a la protección, que es ahora mucho más acentuada, para evitar la polución en las ciudades, como consecuencia del gran desarrollismo que se ha dado en nuestro país. Sus orígenes. Lo quiero decir, es que quiero preguntar que cómo era la ciudad cuando usted nació, que cómo era el ambiente y cómo sentía usted que si había contaminación o no, cómo es ahora y cómo era antes. De todo, antes era mucho más natural de lo que es ahora. Cuando ibas al supermercado, por ejemplo, no venía todo envuelto como viene ahora en plásticos, la gente cuidaba más el medio ambiente, las aguas sin necesidad de tanto tratamiento estaban mucho más aptas para el consumo humano, etcétera, etcétera. Pues enlazando esta pregunta, ¿qué tan limpio estaba el aire en la ciudad? Yo recuerdo de hace tiempo, incluso en la capital, en Madrid, el aire incluso no tenía esa boina de contaminación que tiene ahora tan continuamente. Sí, en periodos muy largos sin llover, pues sí se notaba cierta polución, pero no tan continuo como actualmente. ¿Y cómo piensa usted que ha cambiado lo que es el ambiente y lo que usted siente cuando sale a las calles con el paso del tiempo? ¿Cómo siente usted que ha cambiado todo? Pues yo creo que hemos pensado, que cierta parte de la población pensó en un momento dado que los recursos de la madre naturaleza eran insuficientes para regenerar la destrucción masiva que hacíamos, pues tanto de la emisión de gases contaminantes como de envases, como de todo el tipo de consumos y recursos que teníamos de la propia naturaleza, y nos hemos dado cuenta que no asume todo lo que desechamos la naturaleza. ¿Tú qué opinas de movimientos ecologistas como Fridays for Future? Ya sabes, la Greta Thunberg. Yo creo que hay que pasar a la acción con más hechos y con menos demagogia. Vale. Sí, que no se hable tanto y que se empiece a hacer, ¿no? Que se empiece a trabajar. Correcto, efectivamente, hechos y palabras. Ya no es tiempo de hablar, es tiempo de actuar.